Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con una de nuestras autoras. Ella es Marcela Gutiérrez. Ella es escritora del sello Aquera del grupo editorial Letras Negras y el día de hoy viene a presentarnos su obra No morí, desperté. Bienvenida, Marcela. El espacio es tuyo. Muchas gracias, gracias y pues bienvenidos a todos los que nos están mirando. Yo creo que podríamos empezar conociendo un poquito de ti. ¿Quién es Marcela? ¿Cuál es su recorrido literario? ¿Qué la llevó a escribir esta obra? ¿Y cómo ha sido todo el proceso? Saber un poquito más de tu biografía. Gracias. No morí desperté es precisamente lo primero que publiqué. Ya ahorita tengo publicados alrededor de 8 libros. Bueno, 8 libros en Amazon en diferentes plataformas, pero No morí desperté curiosamente es lo primero que escribí y es lo primero que llegó a Letras Negras y esto es como cada uno va acomodándose, ¿no? Me gusta bastante. Al final, no es lo último que he escrito, fue lo primero. Sigo orgullosísima de eso. Y y bueno, empecé a publicar propiamente en el 2014 porque uno empieza a escribir mucho antes, ¿no? Y más sabiendo varias obras. Entonces, cuando empecé a escribirlo, pues tiene muchísimo, pero 2014 fue cuando lo publiqué por primera vez y ahora ya está en físico gracias a la editorial, ¿no? Ya pueden palparlo, ya pueden tenerlo y me encanta la edición, quedó muy bonita y todo. Yo soy escritora, soy traductora, eh, soy propietaria de una librería que es donde estoy. Es una librería de libros antiguos principalmente y también soy profesora. Entonces, más o menos todo ese es mi mundo, ¿no? Lo que es las letras totalmente. Uh-huh. Me sorprende mucho porque en este espacio y en este recorrido de conocer a escritores, me encuentro que muchos también son docentes. Sí. Y eso me parece muy interesante porque hay muchos que tenemos la sensación de que la docencia es un trabajo que atrapa, es un trabajo de tiempo completo en donde usted tiene que entregar mucho, es un trabajo de vocación, en donde es difícil que usted encuentre espacios porque usted tiene que llevar trabajo a su casa, porque usted tiene que estar planeando clases, porque hay muchísima carga emocional en educar. A Mucho. jóvenes, en educar a las personas en general, es un trabajo muy desgastante y la escritura es otro trabajo que está en el mismo nivel de desgaste, de tiempo, de dedicación. Entonces, cuando veo que los profes están escribiendo literatura, me sorprende mucho porque sé que tienen que hacer un esfuerzo bárbaro para poder Sí. dedicarse a estas dos labores que requieren pasión, que requieren compromiso, que requieren mucho amor. Y eso es como pelearse con dos mitades de un yo que está ahí en el medio tratando de ser las dos cosas al mismo tiempo. Sí, yo creo que se complementan una a la otra. También hay momentos en que uno cree que ya está seguro de lo que quiere escribir y de pronto la vida te lleva a vivir otras experiencias, por ejemplo, en la docencia, el contacto con los jóvenes, en mi caso, las mismas materias que doy, los procesos dentro de lo que es la enseñanza. Yo doy mucho lo que es filosofía del lenguaje, historia. Entonces, captar el cómo perciben los jóvenes todo eso me da una nueva realidad, una nueva perspectiva de lo que es el público ahorita, ¿no? Y entonces parece que la vida te lleva ahí también y ya dices, bueno, ok, ya regreso entonces a mi escrito y ya sé a quién le estoy escribiendo y eso ayuda muchísimo, mucho. Al final ¿No? creo que la vida lleva ahí por algo. No, y tener profes dentro del sistema educativo activos que se interesan por la literatura da mucha esperanza para uno como escritor en las nuevas generaciones de lectores, porque siento yo que es precisamente ahí en el sistema educativo en donde le atrofian a uno muchas cosas como el amor por la literatura, porque lo ponen a uno a hacer lecturas muy pesadas o tú ves la lectura como Sí. una obligación y se vuelve una suerte de que leer es un compromiso maluco y tener profes que sean amantes de la literatura me da a mí la sensación que están criando una generación de personas que van a tener una cercanía y van a tener
más intimidad con la literatura, y eso es lo que necesitamos como escritores, que de alguna forma estamos buscando llegar al público, es que llegue un público que viene educado desde el colegio, desde las aulas, porque si no, yo siento que todo el mundo digital y la inmediatez de la sociedad en la que estamos no da posibilidad o tregua a tener lectores, sino que todos se nos Sí, están yendo y volcando hacia otras plataformas, y es porque los jóvenes piensan que leer libros es aburrido. Entonces, tenerla pues ahí es algo muy bueno para los jóvenes. Qué bueno que la sí. tengan a usted como profe. Sí, al menos aquí en la librería sí me doy cuenta que vienen muchos jóvenes a buscar los libros. Creo que totalmente es la edad en la que más leemos, en la que más tenemos la fuerza, las ganas, la cosquilla, el interés y todo por leer. Y ese es el momento en el que hay que atrapar a los lectores y ya tratarlos de alimentar el mayor tiempo posible. Es hermoso todo lo que al final me mantiene muy en contacto con todas las personas, lo que es la librería y la escuela, y no es como que el escritor está como allá arriba, ¿no? O en su mundo, o en su nube, que sí debo tener momentos de inspiración, y en los momentos en que me alejo y digo, ya ahora sí, hago todo el trabajo emocional, como dices, y todo el trabajo mental de escribir, pero mientras es mucho el contacto con la gente lo que ayuda bastante, y también para que vean que eso, que pues uno está aquí, que es posible para todos el escribir, el leer y el estar formando parte del mundo de los libros. Claro, y siento yo que estar en conexión con el mundo, con las cosas que pasan afuera, enriquece mucho el trabajo del escritor, porque siento que sí, un escritor muy abstraído de la realidad no logra tener la sensibilidad para contar lo que realmente al público le interesa conocer, y es sentirse identificado con la historia, no una historia que esté lejos de su realidad, sino que lo conecte y lo atraviese, y entonces tener contacto, estar todo el tiempo recibiendo personas, conversando. Por eso me gusta tanto hacer este espacio, una conversación, porque enriquece mucho. Para mí hay mucha riqueza en la narración oral, en conversar con el otro. Ahí es donde se encuentran las verdaderas historias, no tanto en el aislamiento o en esta idea que había el siglo pasado del escritor ermitaño, que para poder Uh -huh. inspirarse y para poder encontrar las historias se relegaba del mundo. Creo que el mundo debe atravesarnos para que nos dé la inspiración suficiente para escribir para el mismo mundo, que es a lo que estamos Sí, aspirando como totalmente. escritores. Bueno, Totalmente, sí. y como para ir como acomodando esto un poquito, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de qué hay detrás de No morí, desperté, ¿cierto? ¿Cómo surge esta historia? ¿De dónde surgen estas tres historias que componen este libro? Y hablamos un poquito en general del proceso de escritura, cómo escribes tú, en qué momento, me inquieta mucho en qué momento lo haces, cómo, un poquito para que las personas que están aquí conozcan un poquito más de tu proceso. Sí. Gracias. Pues No morir desperté son 3 cuentos de muerte. Tengo otro tipo de libros, y creo que cada libro tiene sus momentos diferentes y tiene sus momentos también diferentes en mi mente. No morí desperté iban a ser más cuentos, pero al final se quedaron esos 3 que fueron los que más me gustaron, los que continuamente estaban en mi cabeza, lo que es la historia, lo que es el desarrollo. El escribir sobre la muerte es bastante filosófico, yo amo la filosofía, entonces es como llevar al lector por lugares donde no habías pensado, ¿no? Es como la muerte normalmente la tenemos ahí, no la quiero ver, ¿no? No quiero hablar de ello, y entonces, bueno, tratar de atrapar al lector y traerlo y decir, no, sí, cuestionate sobre tu muerte, ¿no? Pero por medio de las historias, que a fin de cuentas, el trayecto por el que te llevan las historias es distinto. Entonces, cada historia al final la escribí en un momento emocional diferente. Eh, Uso jóvenes en las historias, entonces sí, claro que el contacto con los jóvenes me sirve muchísimo, ¿no? Y ese, cómo ven la vida, cómo perciben la vida para también hacerlo útil para ellos, la reflexión sobre la muerte. Al final, como te digo, es el primer libro que leí, eran pequeñas historias
que traía yo ya bullendo en la cabeza, y como tengo otras novelas más grandes, es como ya necesito acomodarlas para que dejen de estar aquí los personajes y todo, ¿no? Todo el tiempo hablándome. Y es maravilloso. Yo una vez que lo escribí, que lo publiqué, que dije, ya, aquí está, ya esos personajes ya pudieron descansar, dejar descansar mi cabeza y pues, hacer espacio para otras cosas. Y dije, no, sí, lo que tengo que hacer es publicar. Y ya después, poco a poquito, a lo mejor le vas editando, le vas acomodando, ¿no? La edición que hice para Akera fue muy cuidadosa, ya fue de otro nivel, porque ya es ahora yo, ¿no? Es después de los demás libros publicados, qué más puedo acomodar para lo que es la edición de Akera? Y me quedó muy bonito. Yo cada vez que lo leo estoy muy orgullosa de esa obra. Al final fue fácil, no es algo que se me dificulte hablar de la muerte, creo que hay otros temas que se me dificultan más. Puedo jugar muy bien con esos aspectos. Al final de los tres cuentos hay un ensayo también de reflexión sobre la muerte desde la perspectiva del mexicano, y lo mismo es algo que yo en la plática con los jóvenes, con la gente que viene, es como verifico si esas ideas siguen estando vigentes y todo, y así es como quedó el libro, que ahora que ya lo pude hacer presentaciones del libro aquí, ya con la edición de Aquera, la gente está maravillada. Yo así como, wow, ya lo tenía yo ahí lejano en la historia como el primero que publiqué, y ahora regresa, y sí me regresa todo ese proceso de cuando lo escribí, porque me lo vuelven a preguntar. Y, al final fue relativamente sencillo, son ideas de la muerte que he tenido toda mi vida, y que digo, bueno, pues ya las comparto, te ayudo a procesarlas por medio de una historia que es fácil, que es digerible, con personajes que te vas a encariñar, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es más o menos así. Uh-huh. Me gusta mucho que te refieras a la relación con la muerte, porque México es un lugar en el que la relación con la muerte, a diferencia de otros países de Latinoamérica, es muy peculiar. Ahí hay un ritual en torno a la muerte muy diferente a otros lugares. Yo soy colombiana y la Uh-huh. muerte aquí tiene otro tratamiento, es mucho más luto, es mucho más íntimo, es una cosa mucho más espeluznante, por así decirlo. Sí. Y en cambio acá vemos que la relación con la muerte es mucho más natural, la gente está más involucrada con este mundo del más allá, de los muertos, y los muertos habitan y coexisten con los vivos de una forma muy natural. Y por eso Sí. creo que mi cuento favorito fue el primero, Uh-huh. el de Frida y el de Miguel, porque yo empecé pensando que era una novela, porque a mí me Sí. mandan los libros y yo empiezo a leerlos sin expectativas. Yo me siento a ver qué me están ofreciendo y yo dije, bueno, esto va a ser una historia de amor Uh-huh. loquísima y muy entre... Yo dije, me va a doler mucho porque esos se iniciaron enamorando desde el momento cero y yo, ay, no. Sí. Y al final encuentro perfectamente retratado en ese cuento, digamos, la cosmovisión de la muerte en México. Al menos Sí. desde mi perspectiva como colombiana, que también no es que tenga un conocimiento muy profundo de la cultura, pero llegan restos de ella acá, y más ahora que estoy leyendo muchísimos autores mexicanos, que esa ha sido Uh-huh. como mi racha de muchos autores mexicanos, me doy cuenta de eso, que este cuento retrata es esa cosmovisión del mundo. Al final, cuando ves a los personajes que descubren lo que descubren, es como, Sí. ¡uy, qué fuerte, qué fuerte! Y me Sí. gusta mucho porque para mí una literatura valiosa, independientemente de lo que otros puedan pensar, es esa literatura que está arraigada al territorio. Soy una persona muy arraigada al territorio, me encanta mi país, me encanta Latinoamérica, adoro la riqueza que hay aquí en leyendas, en cosmovisiones del mundo, me gusta mucho. Y encontrarme autores que estén con ganas de contarnos a otras personas cómo es su territorio, cómo lo ven, haces buenas descripciones de los espacios, de los lugares, nos llevas a recorrer un poquito México y eso es muy gratificante como persona que es muy territorial y muy arraigada a su tierrita y dice, ah, qué bueno encontrarme esas historias que abordan eso, que abordan cómo se siente la gente desde su territorio y cómo lo percibe. Entonces, por eso ese fue mi cuento favorito. Creo que está bellamente ejecutado. Y el final, te puedo decir que el final es
lo que le hacía falta. Uno en el Sí. camino va sintiendo que algo sospechoso pasa, Ujú. pero uno guarda la esperanza de que sea simplemente algo romántico, es decir, en algún punto se desenamoran, nos va a doler el corazón y van a seguir con sus vidas, pero cuando empieza este juego de decir estamos enfermos, los dos estamos contagiados de algo, yo pensé que se habían intoxicado con comida. Dije, comieron algo que les cayó pesado y están muy mal, y de repente, ¡puf!, nos metes este mundo, digamos que yo lo asocio un poco con el realismo mágico, de acá, Sí, un poco con el realismo mágico, y es que la realidad ficcional, la realidad real mágica, ¡pum!, se mete en la historia y tú dices, sí, verdaderamente sí, claro, tiene todo el sí. sentido del mundo que están poseídos por fantasmas. Y yo dije, bueno, entonces ahora van a buscar los fantasmas de quién Sí. son los que están dentro de sus cuerpos y por qué los están uniendo y por qué dije, este amor es falso, este amor es de dos fantasmas que se enamoraron y que cuando ellos pasaron en ese recorrido utilizaron sus cuerpos como un receptáculo de las emociones, pero no, al Sí. final es devastador y te encuentras con como con una emoción muy fuerte y entonces te digo, es un final muy, muy bellamente ejecutado que la da ese cuento para mí, que es como el cuento cumbre de esos tres que hay ahí, aparte que es cuento largo, Sí, que siendo un honesta no poquito. había leído hasta ahora cuento largo, había leído cuento corto, entonces compilados de cuentos cortitos que cuentan una historia, pero estos están bastante extensos y ese primero me encanta, entonces me gustaría que me contaras un poquito más acerca de ese específicamente. Sí, esa historia surge un poco de la idea de los amores no, que no llegan aún a concretarse en la vida, ¿no? Que uno dice, ¿qué hubiera pasado si, ¿no? Y mucho surge de eso, ¿no? De toda esa idea, incluso adolescente, a lo largo de mi vida, ¿no? De dos amores que no se concretan. Y jugar un poco con esto de lo que es la vida, la intensidad de la vida y la intensidad de la muerte, ¿no? Uh, Precisamente aquí en Tlaxcala hubo un choque de accidente, un choque de camiones cuando hace años. Eso me hizo pensar muchas cosas, muchas, ¿no? Iba muchos estudiantes ahí, había muchos jóvenes, entonces me hizo pensar muchas cosas. Fue algo muy sonado aquí y como esas cosas es lo que me gusta, como lo que dice es que el escritor a fin de cuentas debe contar su realidad cercana, ¿no? Invitarlos por medio de la lectura aquí a Tlaxcala, a cómo hablamos, a cómo sentimos, a cómo percibimos la muerte, a lo que para nosotros es cotidiano, ¿no? Que es precisamente como los fantasmas, las brujas, ¿no? Todo esto que es como, para nosotros es normal y yo sé que en otras partes del mundo, incluso en otras partes de México, no se da con esa intensidad, con esa tranquilidad, con esa aceptación de sí, pasa, ¿no? O sea, es normal. Y al final fue jugar con todas estas ideas y me gustó mucho acomodarlo al principio y llevarlo con esa historia de amor tan bonita porque llega el momento, siento yo, en que el lector se olvida que está leyendo cuentos de muerte, ¿no? Y que está leyendo una historia de amor, ¿no? Y se deja llevar y deja llevar y deja llevar. Y ya cuando finaliza es como, te dije que te iba a hablar de la muerte, ¿no? Entonces, como, bueno, ya te acordaste, ahora sí ya podemos seguir con los otros cuentos, ¿no? Que el segundo ya se vuelve más pesado filosóficamente, pero ya es como, ya te llevé, ya te traje aquí a contarte de lo que te quería contar, ya te traje a donde no querías venir, que es vamos a hablar de la muerte, ¿no? Y ya viniste solita y viniste con gusto, ¿no? Y fue más o menos elaborarlo así. Yo quería eh, al final el cuentario, pero especialmente ese cuento, es un cuento para leerlo dos veces porque las claves de lo que pasa están en todo el cuento. Todo el cuento te está diciendo lo que está pasando, pero uno no lo ve, ¿no? Y es eso, es como la muerte está presente aquí en todos lados, ¿no? Lo vemos, pero creemos que no lo vemos, que todo el tiempo estamos viendo vida. Y no, ahí están las señales y eso es algo que me gusta mucho cómo jugué con ese cuento, con las señales de lo que estaba pasando, pero envolviéndote muchísimo en lo que es
tanto el invitarte a México a que veas un poquito más o menos lo que podemos ver aquí, lo que sentimos aquí y la relación amorosa de estos jóvenes, ¿no? Que haces un muy buen trabajo porque a veces pasa que uno se siente hostigado, pero aquí te da a entender, ¿sabes qué? Esta es una relación adolescente y es porque somos adolescentes que estamos viviendo esto tan intensamente, nos está desbordando. El mismo personaje piensa, yo no sé qué es esto que a mí me está pasando aquí en el pecho, pero yo me siento desbordado por todo lo que siento por ti y tal vez es porque soy precisamente un adolescente y me estoy entregando al amor que viene. Entonces tú no sospechas. Sí. Tú vas y ves que en el camión pasó una brisa extraña y dices como, raro, raro, pero no importa, se ven a los ojos y empiezan a tener muchas emociones y a conocerse y entonces te va envolviendo en esta atmósfera y esperas que lo peor que pase sea una ruptura de corazones. Esperas que los espíritus los abandonen y se desconozcan, no sé, hay tantos caminos Sí. que cuando te das cuenta de es como, no, ¿por qué? Algunos lectores me han escrito mientras lo están leyendo y me dicen, ya sé en qué va a terminar. Y digo, ok, no, no, nunca pasa. Y sí sucede así. Y al final, cuando terminan, me encanta porque sí me contactan los lectores de una u otra manera o llegan aquí a la librería y dicen, wow, o sea, no esperaba eso, ¿no? Y me gusta dar esos finales a los libros o sobre todo los finales o sí le cambiando un poquito el panorama para mantener al lector todavía ahí dentro del libro, ¿no? No como asumir, ya sé de qué va, lo dejo y ya, adiós, ¿no? Entonces, no, es como, no, conmigo, espérate otra cosa al final, ¿no? Es como jugar ahí un poco con tus sentimientos y es un muy buen contraste. Amor y muerte. Son dos cosas que parecen muy apartadas, pero en realidad el sentimiento y lo que generan, creo yo que es lo mismo. Es algo que tú no puedes dimensionar, que sabes que es certero, pero que es difícil de abordar y de entender. Estar enamorado genera la misma sensación de nervios que genera pensar en la muerte. Son Sí. como muy afines esas dos emociones y ese es mi cuento favorito. No quiere decir que los otros no estén muy chéveres también. El segundo inicié un poco confundida porque según yo iba leyendo, como el cuento es largo, el primero, dije estoy envuelta en una novela. Cuando de repente me ponen este final, ¡pum! Y empieza con esta imagen de esta deidad que está viendo a través de, como de esta piedra, y escucha y ve a su ser amado por allá tan lejano, y empieza a reflexionar sobre los sentimientos de quién es, y aparte que es un ser neutro, en este caso, antes de su concepción o de su nacimiento, ¿cierto? Es un ser neutro que se enuncia desde ello, entonces no sabemos qué o qué, Sí. y empieza como este sufrimiento de anclarse a lo que uno ama y de verlo lejano y de verlo distante, a mí me hizo recordar al inicio de una novela de Sartre que se llama La náusea, que es que usted está como lleno de un montón de información y de sentimientos ahogados que pasan y pasan y pasan hasta que todas las emociones de esta entidad ¡puf! Rompen el mundo y dan surgimiento. Ahora sí entendemos quién es el personaje y qué ha hecho para conseguir ese amor que sigue siendo un amor muy prohibido y que en fin de cuentas lo presentas. Me gusta mucho eso, porque son dos mujeres, terminan siendo dos mujeres, pero inician su romance como amigas y eso me hace pensar en los conflictos que las mujeres lesbianas o bisexuales tienen a la hora de abordar su sexualidad con otras mujeres. Es muy difícil abordar a otra chica y que entienda que uno está coqueteando, que uno está y que no solamente se está rimando como una amiga. Y entonces eso me llevó a mí a pensar en eso y dije, es un cuento que te pone en esa perspectiva, cómo estar enamorado y tratar de abordar a otra persona de tu mismo sexo, que ya te identificas con eso, y tratar de romper la barrera de somos amigas, te abordo como una amiga, pero mi interés es romántico, ahí se juega un poco con eso,
entra sí, abordándola como una amiga, y es una amiga muy entrañable, que uno dice, pues es una pareja, porque lo que describe de lo incondicional que es ella es absolutamente una pareja, pero no lo aborda en un principio como algo romántico, y creo que es preciso por eso, porque cuando abordamos a otra mujer siendo una mujer, existe eso de un acercamiento lento como para tratar de tantear el terreno. Y eso me gustó mucho sí, porque soy muy fan de estas historias en donde se narran a las mujeres que aman a otras mujeres, que es algo que ha estado como muy relegado en la literatura, y es el miedo ujú, a entender que mujeres amamos a otras mujeres y que eso es normal en el mundo. sí. Pues ese cuento precisamente maneja, sí, esa perspectiva, es como llevarlo un poco a esa perspectiva también, pero sí es mucho ese ahogarse en sus emociones, en sus pasiones, en cómo las muestro, igual como ese desbordamiento, ¿no? Que dices, me voy a morir, ¿no? O sea, cuando lo estás sintiendo, ¿no? Que dices, ¿qué es esto, no? Yo, bueno, yo tengo Asperger, entonces a mí me sucede mucho eso, ¿no? Ese no sé qué pasa con mis emociones, no las entiendo y no sé qué se está mostrando, ¿no? En mi cara, y por dentro yo estoy sintiendo demasiado y es como, hay grados, ¿no? En el Asperger, pero yo precisamente por esto he leído mucho al respecto y los grados son diversos, pero al fin de cuentas es no poder con tus emociones y ese sentir que quieres que todo el mundo sufra contigo lo que estás sufriendo, ¿no? Y entonces me gusta mucho ir jugando en ese cuento con precisamente las emociones que se van sintiendo y que no sabe qué son, porque para empezar no sabe si es un humano o no sabe qué es para empezar, ¿no? Entonces, para empezar es esa conciencia de sí mismo, ¿no? Que viene, yo creo que también es como un proceso como de nacimiento, de crecimiento del ser humano, al final psicológico, ¿no? Ok, me doy cuenta que existo, me doy cuenta que hay a mi alrededor y ahora me enamoro de mi alrededor y ahora estoy sintiendo y ahora qué es esto que siento y ahora ya no quiero sentir más, ahora me duele, ¿no? Que son todas las emociones del amor y ahora quiero que esto pare, ¿no? Y si para esto tiene que parar, para que pare, tiene que morirse algo, pues que sea, ¿no? Pero que pare, que es al final lo que provoca, ¿no? Porque ahí es donde está presente la muerte, ¿no? No me importa, o sea, arraso con el mundo, pero que esto pare porque es incontrolable. Entonces, sí es mucho ese juego de emociones. Y sí, cuando decidí que fuera mujer y mujer, también fue eso, porque es al final es muy fácil coquetear hombre y mujer, ¿no? Y ya dices, bueno, sí voy, no voy. Pero cuando ya es entre dos sexos iguales, yo veo que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Es como, ¿cómo le digo? O sea, no es normal, ¿no? ¿Qué tal si no es? ¿Qué tal si me rechaza? Y yo ya estoy bien enamorado o bien enamorada, eso lo he visto mucho con mis amigos y se les cuesta mucho, ¿no? A menos que estén en un entorno donde obviamente va a haber homosexualidad, ellos no saben si la persona que les gusta los va a aceptar o los va a rechazar y tienen que vivir con esa pasión, ¿no? Entonces es todo eso lo que quise retratar en el cuento, aunando un poco la historia de Inanna, que a mí me fascina también como inicio de la humanidad y volvemos otra vez a lo que es nacimiento, ¿no? Nacimiento, muerte y todo, que a fin de cuentas um, es la misma historia del ser humano como humanidad, lo que vivimos como ser humano, ¿no? En individualidad. O sea, al final es eso, todo se parece. Y de la misma manera que no va a morir la humanidad todavía, tu individualidad no va a morir, o sea, puedes seguir, ¿no? Ese es el más filosófico, es el más denso. Tengo muchos lectores que es el que más les ha gustado. Es curioso cómo los tres cuentos son diferentes. Entonces, tienen para cada quien, ¿no? Es como, no, a mí me gusta más ese, a mí me gusta más este. Y así cada quien elige el suyo y eso me gusta. Yo creo que el segundo no se convierte en mi favorito por ser estudiante de filosofía y que todo el tiempo estoy rodeada de tanto ahogamiento existencial que soy más romantiqueo, soy más de romantiqueo. Entonces, claro, me sentí mucho más conectada con la historia de estos.
Y más porque, como te digo, él es muy claro en decir, somos adolescentes y plantear un panorama, me gusta mucho. El segundo también me Además, gusta. perdón, además de que otra cosa que me han dicho los lectores, al final esos dos adolescentes nos retratan a todos en nuestra adolescencia enamorados. Entonces, todos podemos caer perfectamente ahí. Sí, claro, y uno no logra entender eso hasta que no deja de ser adolescente. Eso es Sí. lo más horrible de la adolescencia. Es que estás sumergido en medio de todo este drama y de todos estos sentimientos y esta cantidad de cosas y el mundo se presenta como horrible, como devastador. Todas las cosas te derrumban de forma tan profunda y te hieren tan ahí adentro que piensas que el mundo se trata de eso. Y luego superas la adolescencia y te volteas a ver como, ¿por qué? ¿Por qué mi yo de 16, 17 años era así? O sea, sufrió tanto Sí, y lloró tanto por cosas de la vida que ahorita las ves en retrospectiva y dices, es como, estaba ahogada en un vaso de agua, la vida no sí, era tan difícil, pero solo en la medida en la que uno se hace adulto entiende eso, porque usted puede abordar a un adolescente, pero hágale entender a un adolescente que eso que está sintiendo ahorita y toda esa revoltura que tiene en su interior es solo una etapa y que verdaderamente va a pasar y que lo que piensa que es para siempre no es, que luego uno se va a convertir en adulto y que las preocupaciones van a cambiar, sí. pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque uno No, está atrapado ahí, su cerebro no ha terminado de desarrollarse, está atrapado sí, en la emocionalidad. Entonces creo que, claro, por eso me gusta mucho más. Y porque el segundo, como te digo, tiene algo bueno y es que como busca retratar eso que tú dices, esa dualidad entre la destrucción que genera nacimiento, entonces es un tema muy grande, pero dentro de ese tema también nos sí, podemos identificar como individuos en el ciclo de las cosas, de sí, construcción, y por eso es que yo llego a entender, por ejemplo, que para mí ese juego de personajes retrata una situación de mi vida cotidiana, cómo me siento respecto a ciertas interacciones. Y eso quiere decir que, claro, que abordas una gran gama de sentimientos que te atraviesan y que pueden ser difíciles para ti de explicar y que con esta historia lo que haces es que metes muchas cosas. Y sí tiene mucho sentido lo que dices. Entre lo que siento y lo que proyecto hay un espacio muy grande y las personas que están dentro de este espectro, que es tan diverso, tan variado, sufren cosas que los que somos neurotípicos, por así llamarlos, ujú, no entendemos porque aprendemos a que eso está más unido. Es sí, decir, nuestras emociones y nuestra cara lo expresan. Mi cara, mi mente y mis emociones muchas veces van al par. sí. Todo va en un solo hilo conductor que hace que la vida sea más sencilla. Si Claro bien que uno sí. sufre, es decir, usted sufre mucho, porque ser empático es un problemón con el que también uno carga. Ser una persona empática es como que te ahoga en miles de emociones que no entiendes tampoco, pero no pasa todo el tiempo. Yo puedo ser una persona social y existir en sociedad de manera natural, sin tener que estarme preguntando la gente es qué estará viendo de mí en relación con lo que pienso. Y creo que ese Sí, segundo cuento, sí, si me cuentas lo que hay detrás, puedo entenderlo perfectamente. Y digo, claro, 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 hay una escena de afuera y hay una escena de adentro, y la escena de adentro y la de afuera no se parecen en nada, pero están tan relacionadas que generan eso, esa como esa, es como cuando uno pasa un desamor que uno no sí, entiende cómo puede un problema mental asentarse en el pecho y hundirlo tanto que usted siente que físicamente no puede. Y eso es lo que pasa ese ujú, personaje y te hace sentir así. Y tal vez esa incomodidad es lo que hizo que no fuera mi cuento favorito. Es el sí, miedo a sentirte seguro. ahogado por todas las emociones, lo que hace Sí, que quieras que pase pronto. sí, Y así salta uno, que creo que en el orden en que los pusiste también es un muy buen orden. sí, Muy buen orden de desarrollo, porque el siguiente cuento ya, si bien también es una reflexión filosófica, porque yo la veo así, es una reflexión filosófica respecto de cómo te enfrentas a la vida, ¿cierto? Cómo decides vivir la vida y también se trata de las segundas oportunidades que no tenemos, que ujú, claramente si muero no me voy a poder meter en el cuerpo de mi hermana para vivir a través de ella, te deja pensando eso, cómo estoy evaluando yo las situaciones de la vida y cómo me autopercibo. Creo que tenía para mí mucho que ver con la autopercepción y cómo distorsionamos tanto nuestra propia realidad
que terminamos ahogado en una cantidad de sentimientos que puede ser que ni siquiera tengan que ver con la realidad, solo que yo los Sí. construyo. Y también me gusta este personaje porque me identifiqué con él durante mucho tiempo. Yo creo que yo fui este personaje que me sentía como vacía, ausente en un mundo en que necesitaba que uno fuera presente y que no podía conectar a profundidad porque yo estaba cargando con traumas que eran míos y que lo que hacía era reflejarlos afuera. Y entonces afuera todo estaba mal porque adentro todo estaba mal, Sí, pero solo exacto. había aprendido a evaluarme en función de lo que había afuera. Y creo que de eso, para mí, se trata este último cuento. Y me gustaría que hablemos un poquito al respecto también de este cuento. Sí, pues nuevamente vamos con adolescentes. Eh, Muchos son pedacitos de cosas que viví en la adolescencia. En la adolescencia murieron algunos compañeros en la escuela, entonces eso te genera pensamientos, ¿no? Como adolescente, que son diferentes a los de como niño que enfrentas respecto a la muerte, ¿no? Creo que en la adolescencia es donde se pueden sentir más fuerte porque estás empezando a vivir, estás empezando a determinar quién eres, qué quieres ser y de pronto enfrentarte a que también te puedes morir es caótico, ¿no? Es como, incluso para los adultos, es como, no, no, los jóvenes no está bien que mueran, ¿no? O sea, uno que ya más o menos hizo, ya más o menos dejó algo o puso algo en el mundo, dejó su marca o algo, pues está bien, pero ¿qué pasa con estos chicos que apenas están decidiendo qué son y qué quieren, ¿no? Y me gusta mucho este cuento fue lo mandé aquí a un concurso en Tlaxcala antes de que publicara todo y ganó. Siento que esa conexión que tiene de los jóvenes, ¿no? De ese sentir, incluso hubo alguien que lo convirtió como en pequeña obra de teatro porque le gustó mucho, ¿no? Y también lo fui a ver así como lo convirtieron y dije, wow, qué bonito, cómo lo ha recibido la gente. Es muy variado, muy variado. Me gusta mucho que digas que a ti te gusta. Creo que las personas que hemos sido como Noé, como el personaje, lo entendemos, ¿no? O sea, entendemos ese qué soy, qué quiero ser. A lo mejor soy como fulanito o a lo mejor soy como sutanito o a lo mejor es que sea yo amigo de fulanito o amigo de sutanito y cómo la muerte lo enfrenta realmente a quién verdaderamente es, ¿no? O sea, cómo ya se hace las preguntas adecuadas, se da las respuestas adecuadas y ya puede determinar quién es por fin, ¿no? Qué es y qué está haciendo en el mundo, ¿no? Y da un poco también al final la esperanza de no se acaban las cosas, ¿no? Fue el paso que a mí se me ocurrió, se me hizo, como el cuento es un poco más, ya más relájate, ¿no? Ya pasó lo rudo, ya relájate, vamos a reírnos tantito, ¿no? Vamos a disfrutar esto de la muerte, que también es disfrutable, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos tener la idea de que no nos morimos cuando morimos, ¿no? O sea, no se acaba todo, puede seguir una cosa, ¿no? Y esto que tú eres puede continuar y eso me gusta, así como al final dejar como una esperanza, ¿no? De no se acaba todo con la muerte, ¿no? Esto sigue, la construcción de quién eres sigue, no importando la edad que tengas. Claro, y uno agradece, ¿cierto? Que el personaje muera y te enseñe que la vida tiene sentido en la medida en la que puedes evaluarla y decidir y disfrutarla sin que tú tengas que morir. Eso es como lo que a mí me dejó al final, ¿cierto? Este Sí. personaje muere, te cuenta qué ocurre después y te dice, aprovecha lo que tienes porque se va en un cuestión de que caminas por un barranco, te moriste y después de eso, ¿qué? Yo tengo la posibilidad de mostrarte estas posibilidades abiertas, pero tú te enfrentas al mundo y dices, bueno, esto es un buen momento para poner un alto y evaluar Sí, cómo estoy llevando las posibilidades de mi vida. Y creo que es exacto. un cuento que las personas que están atravesando por una crisis emocional, por una crisis de identidad, deberían leer Sí. precisamente para encontrar ese sosiego que le hace falta, porque cuando uno está perdido, necesita puertas, pero las puertas a veces no se presentan. Uh -huh. Y claro, y esto me hace
pensar es que es necesario que quienes ya vivieron la experiencia y atravesaron por esa transformación de ser alguien que se destruyó y se volvió a formar, puedan contarle a otros cómo es atravesar por ese camino, porque a través de las experiencias ajenas se aprende mucho. Yo soy partidaria de que uno debe vivir sus propias experiencias, pero en la medida en la que usted conoce las posibilidades, también puede hacer de esas experiencias más diversas y con más sentido, porque estar ahogado, porque te digo, me identifiqué mucho con el personaje de Noé, porque, porque pasé por esa etapa. Yo soy una persona muy proactiva que hace muchísimas cosas, ¿sí? Yo hago miles de cosas, soy muy artista, ¿cierto? Y como artista me muevo en diferentes campos, en la actuación, en la literatura, en la filosofía, en un montón de cosas, pero no tenía una identidad de a dónde pertenezco, era de todo, pero no era de nadie, ¿sí? Y empiezas a sentirte muy solo porque ves a otras personas muy conectadas con una sola cosa que hacen, solo hacen eso y los apasiona y los ves desbordados de alegría por ese algo y tú dices, ¿por qué si yo he salpicado por todo lado, nada me toca, nada me llena, nada me hace sentir suficiente y los demás pueden conseguirlo tan fácilmente y yo que he dedicado tiempo a lograrlo, no puedo? Pero tal vez es por eso que le pasaba a Noé, era porque la percepción que él mismo tenía de él y de su entorno estaba muy distorsionada por estar enfocado en un solo punto de vista. El mundo se me presenta así, no soy capaz de ver más allá porque esas son las circunstancias que me están ahogando y a eso me refiero con esa posibilidad. Para mí la literatura es transformadora. Yo llegué a un punto en el que me sentí y dije, esto de hacer literatura es ese punto intermedio entre todo el borolo de cosas que yo hago, que me da identidad. Me gusta decir a mí misma y pensarme en mi cabeza como escritora. Si bien no ando diciéndole a todo el mundo, ay, soy escritora, en mi mente lo tiene claro. Y es Exacto. como ese sosiego y encontrarme, por ejemplo, obras que me reafirman que la literatura tiene ese poder, me gusta mucho. Y por eso ese fue mi cuento favorito número 2, porque es un cuento sencillo, Sí, ¿cierto? Es un cuento muy sencillo de leer también. Tú vas navegando por él, sientes empatía, sientes enojo, sientes lástima, dices, pobrecito, este don nadie es nadie y es todos al mismo tiempo. sí, Y al final se reivindica y te da esa sensación satisfactoria como que uno como lector espera. Y es la esperanza, el sosiego. El mañana puede ser mejor si empiezo a evaluar lo que hago. Y entonces hay mucha belleza en la simplicidad de hacer un cuento que logre hablarle a muchas personas, porque eso es difícil de hacer. sí, exacto, porque todos hemos estado en ese momento, ¿no? El hecho de que cae en un barranco es totalmente simbólico, es ese caer, ¿no? Ese de que nos caemos de plano, o sea, de tanto estar pensando cosas que confunden mi realidad, no pongo atención a la realidad y pum, la realidad me lleva a lo profundo, ¿no? Y ahora, ¿cómo salgo de esto? O sea, a fin de cuentas, salga como salga, él salió y logró salir y darse cuenta ahora sí de su realidad y no solo eso, logra amarse a sí mismo, logra gustarse, logra darse cuenta que era diferente a los demás y eso era bueno, ¿no? O sea, que tal como él era incluso mejor que los demás a los que él admiraba o tenía en otro nivel, ¿no? Y eso mismo, de nuevo, este contacto con los jóvenes, yo mucho tiempo estuve en los scouts, entonces todo ese panorama así me gusta bastante. O sea, a fin de cuentas, sí, en los cuentos meto mucho de mis experiencias de vida, ¿no? Y ese contacto con los jóvenes que todo el tiempo dicen, es que fulanito ya tiene su camino, es que sutanito ya tiene para dónde, es que menganito ya es feliz. Y más ahorita con esto de las redes sociales, surge mucho parece que todo el mundo es feliz y yo no, ¿no? Pero subo mi foto y estoy feliz. Y coopero con ello, ¿no? Y entonces, no, siempre que hablo con ellos es como, no, o sea, todos tenemos problemas, todos, ¿no? Todos tenemos en qué estar ocupando nuestro pensamiento para resolver lo que la vida nos está presentando y es único. O sea, también a lo mejor nadie te puede acompañar tanto porque es tu proceso y la única manera en que lo resuelvas es conociéndote a ti mismo, ¿no? Primero conociéndote, luego gustándote y poco a poco amándote y aceptando lo que eres. Y ya, de ahí para adelante,
todo va a ser más fácil, ¿no? Y como dices, hay un para dónde, siempre hay un para dónde. Tengo esa idea de que definitivamente la muerte no es el final, y aunque lo fuera, lo que dejaste como historia de vida, si hayas tenido 2 años al morir, deja una huella, y eso es importante, y es una huella única, nadie más la deja. Y también un poco esa esperanza que trato de poner al final, y con este personaje que al final está muy atribulado, también me gustaría mucho como tratar de ayudar a la gente que a lo mejor está pensando en la muerte como una solución, ¿no? Que dices, sí, o sea, yo soy eso, ¿y para qué vine? Y entonces no sirvo, y entonces qué. Y entonces Noé ayuda mucho a ese tipo de personas, ¿no? Que hemos sido todos, ¿no? Que de pronto decimos, bueno, y si mejor me muero, ¿no? Y entonces, no, o sea, porque no vas a dejar de ser tú, ¿no? O sea, no desaparece con la muerte lo que tú eres, lo que tienes que hacer, lo que tienes que aportar al mundo. Entonces, creo que también, por eso me gustó mucho ponerlo al final, porque es algo que ayuda muchísimo ese cuento también. Y creo que es por eso lo que les ha gustado mucho, que lo han llevado a otras formas, porque da esa esperanza a alguien que está totalmente así como hasta abajo, así como, bueno, yo como adolescente tengo este problema, pero no es, se le juntan todos, ¿no? Porque es lo que él cree. Y ya después se da cuenta, pues, que no estaba tan mal como él creía, pero hasta que sí, verdaderamente se observa, ¿no? Claro, y me gusta lo que haces al final y es que no presentas un mundo fantasioso de la realidad. La realidad sigue siendo la realidad, es simple, no Sí, logra más que ser un estudiante por encima del promedio, pero estás sí, satisfecho con eso porque la vida también se exacto. trata de eso, la Sí, vida también se trata de las personas que no logran el estandarte del éxito que el sí, mundo capitalista presenta. Y creo que sí, para mí esa reflexión final es el éxito también se trata de sanarse a uno mismo y de sí, aceptar la realidad en la que está y disfrutarla, porque a veces estamos atrapados en esa realidad y hacerla más miserable no sirve de nada. La exacto, miseria no nos va a sacar de la miseria y la idealización del futuro no nos va a sacar de la miseria. exacto. Entonces es un cierre también muy simbólico de decir, Sí, si bien logró entrarse en este cuerpo no le ofreció posibilidades mágicas de convertirse no, en alguien de la nada, fue simplemente ser él y disfrutar de poder tener esa posibilidad de apreciar lo simple como no lo había hecho antes. exactamente. Sí, no hay felices para siempre, ¿no? Pero hay lo que hay, y con eso vives, y con eso sigues adelante, y evolucionas, ¿no? Bueno, Marcela, no sé si tengas alguna otra pregunta, algo de lo que quieras hablar, si tienes redes sociales que quieras compartir aquí con las personas que nos están viendo para que te sigan, si hay alguna librería allá donde tú vives, en donde esté tu libro, no sé, toda la información para hacerte promoción de alguna manera, porque este espacio no solo es de divulgación literaria, sino es un apoyo para que las personas que están en esta carrera puedan aprovechar el espacio y promocionarse, así, así sin pelos en la lengua. Pues sí, la librería donde principalmente los tengo es la mía, que es en donde estoy ahorita, se llama El Monasterio, y está en el centro de Tlaxcala. Tienen el centro, ya aquí en unos pasitos tengo lo que es el Zócalo. La dirección es Independencia número 19, frente a Correos, y está dentro de una placita. Entonces, el lugar, la verdad, es muy bonito, es pintoresco. De hecho, la placita ya la estoy incluyendo en lo que estoy escribiendo de novela en este momento. O sea, amo Tlaxcala, me gusta mucho escribir de Tlaxcala, y creo que es una responsabilidad que tengo, ¿no? Los escritores no deberíamos escribir de otros lugares que nos imaginamos como mejores o idílicos, ¿no? Es como, no, cuenta lo que estás viendo, ¿no? Cuenta lo que hay, lo que sientes, y lo que hay a tu alrededor. Y a mí me gusta mucho compartir lo que es Tlaxcala. Y de verdad, el libro que voy a tener en la editorial también es Tlaxcala, pero es futurista. Entonces, a ver qué tal les parece. Y en mis redes, pues, igual como este video, por ejemplo, va a quedarse, ¿no? Para después. Entonces, propiamente buscando mi nombre, Marcela Gutiérrez Bravo, aparecen todas mis redes, y yo contesto en donde sea, ¿no? Es como
luego los números los perdemos, luego pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, mejor con mi nombre, encuentran mis redes y pueden contactarme sin ningún problema. Lectores ahora que ya la editorial está llevando el libro a varias partes, me contactan de otras partes del mundo y me gusta porque sí estoy muy para el lector, ¿no? A ver qué te pareció, qué me cuentas y todo. Y qué bonito que ahora las redes permiten esto. Marcela, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí en Entrevistas y Letras. Ha sido un honor para mí tenerte. La verdad es que siempre estoy muy feliz cuando este espacio está abierto para las mujeres porque soy una partidaria muy arraigada de que entre mujeres tenemos que darnos el impulso, entre mujeres tenemos que divulgar nuestra literatura, porque este mundito es un mundito estrecho y de hombres que cuando te encuentras a otra mujer está válido echarle porras y está válido hacerle divulgación. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. Recuerden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta pronto.